Hola, soy Luis Hernández. En este canal encontrarás todo lo relacionado con autos. No te pierdas el tema de hoy, sigue viendo este Una video. persona que independientemente decidió participar en la selección de aceite para su planta de energía, es bastante difícil determinar correctamente la elección. Elegir el fabricante del aceite, no significa que el propietario del coche haya hecho lo correcto, porque un planteamiento competente implica la correcta selección de las características del lubricante, y esto es harina de otro costal. A estos efectos, es necesario tener al menos conocimientos básicos y comprender qué información aparece en la etiqueta del producto. Y que informa, y a veces incluso advierte, al posible comprador. La función principal del aceite es proteger la planta de energía del desgaste debido a las fuerzas de fricción, evitar la corrosión en la superficie de las piezas, eliminar el exceso de calor, eliminar las partículas de escape del mecanismo, sellar las conexiones, la transferencia de energía, etc. Como se puede ver, las tareas del líquido es bastante, al parecer, tomar el mayor conjunto de características, o el más caro, de hecho, todo es muy diferente. Si el aceite es adecuado para el motor o no, depende de las condiciones en que la unidad será operado, las características de la propia unidad y el nivel de carga en la unidad. Toda esta información se indica en la etiqueta del bidón, lo principal es poder descifrar correctamente los datos, que no están escritos en texto directo, sino en forma de todo tipo de códigos. Teniendo en cuenta el gran número de productores de aceite, para evitar confusiones se decidió clasificar y normalizar todos los productos en función de determinadas características, pero incluso en este caso hay ciertas dificultades. Según el etiquetado, uno de los lubricantes más adecuados para condiciones extremas es el aceite 0W40. Así lo demuestran las características y la decodificación en el envase del producto. Vamos a tratar de entender las características de este líquido, porque si usted quiere usarlo en su planta de energía puede haber muchas preguntas, después de haber recibido la respuesta equivocada, puede traer la unidad en completo mal estado. La base de la lubricación. Antes de hablar de un aceite en particular, es necesario entender qué es exactamente este producto. En primer lugar, sobre el líquido puede decir su base, la base sobre la que se hace el lubricante. Según la base, los aceites pueden dividirse en tres categorías: minerales, semisintéticos, sintéticos. Los aceites minerales son el producto de la destilación de fracciones de petróleo. El método de producción es relativamente barato, gracias a lo cual el líquido final no cuesta mucho, si se compara con los sintéticos. El lubricante es de alta calidad y eficaz, pero se espesa a temperaturas muy bajas y se quema cuando se utiliza a altas temperaturas. El fluido semisintético se obtiene mezclando bases de aceite sintético y mineral en una determinada proporción. El valor de la proporción lo fija el propio fabricante. Los aceites semisintéticos protegen bien las piezas del motor del ambiente nocivo, la oxidación y las fuerzas de fricción. La ventaja de los productos semisintéticos es su precio, mucho más barato que los sintéticos. La clasificación de los aceites 0W40 habla principalmente de su origen sintético, así que vamos a detenernos en ellos con más detalle. Lubricante sintético es un líquido obtenido artificialmente, debido a que la base del aceite se mezcla con varios tipos de aditivos. La aparición de este tipo de líquido se debió a la necesidad de preservar las características persistentes del lubricante, independientemente de las condiciones de funcionamiento de la central eléctrica. La viscosidad del aceite debe ser la misma al arrancar el motor en el frío norte y en el caluroso clima del sur. Además, en el transcurso del propio funcionamiento del motor, cambian las condiciones en las que el aceite está expuesto a diferentes influencias. La base de aceite mineral y semisintético no podía hacer frente a requisitos tan estrictos, por lo que los científicos desarrollaron un nuevo tipo de lubricante que cumplía con las tareas. Las principales ventajas de la grasa sintética: permanencia de la base de aceite. La base de aceite sintético es resistente a los factores externos y a los procesos que tienen lugar en el interior de la unidad motriz. Su estructura está formada por componentes estables que protegen perfectamente las piezas y mecanismos de la unidad, creando unas condiciones de trabajo igualmente estables en el interior del motor. Bajo contenido de todo tipo de aditivos. Dado que las principales funciones de resistencia y durabilidad se asignan a la base del aceite, el número de aditivos en los fluidos sintéticos es mínimo. El periodo en el que los aditivos conservan sus propiedades originales es mayor. El oxígeno, como agente oxidante, influye poco en el aceite sintético, por lo que las propiedades y características de todos los componentes y aditivos se conservan durante más tiempo.
Estabilidad en condiciones de alta temperatura. Gracias a ello, el lubricante puede utilizarse en motores de altas revoluciones, así como en instalaciones forzadas. Contribuye a una menor generación de calor, su buena eliminación de las superficies calentadas de los elementos de rozamiento. Por lo tanto, si usted conduce en el aceite con base sintética, la vida útil de la unidad será más larga. La película protectora de aceite sobre la superficie de las piezas es más duradera, lo que maximiza la protección de los elementos de rozamiento y aumenta su vida útil. El arranque del motor en frío es mucho más fácil, ya que la viscosidad del material sigue siendo la misma y la máquina no necesita gastar energía adicional para hacer girar las piezas. La buena capacidad de flujo permite que a temperaturas bajo cero penetre rápidamente en las piezas muy cargadas que necesitan protección y les proporcione una lubricación suficiente, evitando el desgaste prematuro. La base sintética es buena para eliminar la suciedad y los depósitos en el interior del motor, proporcionándole un alto nivel de limpieza. El aceite de motor 0 vatios 40 pertenece a la clase de los sintéticos para todas las estaciones, con capacidad para trabajar a temperaturas ambiente extremadamente bajas y cumplir perfectamente sus funciones en verano. Clasificación SAE. Este tipo de etiquetado se desarrolló en los Estados Unidos de América, tomando como base el nivel de viscosidad del aceite y el intervalo de temperaturas a las que funcionaba el líquido. Inicialmente, los líquidos se dividían en 8 de invierno y 9 de verano en función del comportamiento de la viscosidad a distintas temperaturas. El etiquetado fue introducido por la Asociación de Ingenieros de Automoción, y se denominó SAE, abreviatura de Society of Automotive Engineers. Se distinguen los siguientes tipos de grasas: lubricante de verano, un fluido estacional que debe utilizarse en la unidad motriz solo durante el periodo para el que ha sido diseñado. Esto significa que dicha grasa debe cambiarse cada 6 meses para su uso exclusivo en verano. El producto tiene alta viscosidad, lo que permite envolver las piezas y mecanismos protegidos con una capa más densa de grasa, y proporcionar una mejor protección contra la fricción. Es conveniente no utilizar este aceite en invierno, ya que puede alterar el funcionamiento de todo el motor. En condiciones de bajas temperaturas, el líquido se vuelve muy espeso, lo que no da la oportunidad de girar bien las piezas de la instalación y las desgasta y estresa fuertemente. La grasa de invierno también debe utilizarse estrictamente en el periodo para el que ha sido diseñada. El fluido tiene alta fluidez y baja viscosidad, lo que le permite no congelarse a temperaturas bajo cero y proporcionar un acceso rápido a todos los elementos de roce en el arranque en frío del motor. No debe utilizarse en verano, ya que puede provocar el fallo de los elementos del motor. La baja viscosidad del fluido en verano provocará que no pueda agarrarse correctamente a las superficies de las piezas y dejar a la unidad sin lubricación normal. La grasa para todas las estaciones es uno de los tipos de fluidos más populares. La ventaja es que no es necesario cambiarla cuando llega la temporada. La vida útil está limitada únicamente por el kilometraje del vehículo. El producto soporta perfectamente tanto las bajas como las altas temperaturas, combinando las cualidades del material de invierno y de verano. Descifrando el etiquetado en la clasificación SAE, para una mejor comprensión, los lubricantes de invierno se etiquetan con un número que habla de la viscosidad del material. Después del número se pone la letra W, Winter invierno, como ejemplo de una designación de invierno, SAE 0 vatios. El número es una viscosidad a baja temperatura. Por el índice también se puede averiguar la temperatura límite aproximada a la que se puede utilizar el lubricante. En nuestro ejemplo es 40 grados C. Para determinar la temperatura correcta, hay que restar el índice numérico a 40. Los fluidos de verano se etiquetan simplemente con un número. Ejemplo, SAE 40. El número habla de la viscosidad a alta temperatura. El índice numérico caracteriza la temperatura máxima a la que puede utilizarse el lubricante sin que cambien sus propiedades y características. En nuestro caso es más 40 grados C. Los aceites para todas las estaciones se etiquetan con dos índices que indican la viscosidad a baja y alta temperatura. Ejemplo, aceite de motor 0W40. Selección del lubricante en función de las características del motor. La selección del lubricante en función de las características del coche se realiza sobre la base de las recomendaciones, que son presentadas por el fabricante de la planta motriz e indicadas en la documentación técnica. Al comprar un coche nuevo, es conveniente averiguar qué tipo de grasa se vertió en el motor y en el futuro utilizar el mismo tipo de líquido. Eligiendo según las características del coche, se tienen en cuenta los siguientes datos: tipo de motor, su clase, año de fabricación,
Las condiciones de funcionamiento de la unidad, el nivel de desgaste de las piezas de la unidad motriz, la compatibilidad del lubricante con otros materiales presentes en el motor, cómo se justifica el uso de tal o cual aceite, si se puede sustituir por otro. Clasificación API. American Petroleum Institute, API, es una norma que consta de dos símbolos, el primero de los cuales caracteriza el tipo de unidad de potencia, S, gasolina, C, diésel, el segundo, las características de diseño y estado del motor. Denominaciones de los grupos de gasolina, SC, SE, C, motores hasta el año de fabricación 1972. SF, motores de 1973 a 1988 año de fabricación. SG, unidades de 1989 a 1994 año de fabricación, las condiciones de trabajo duro. SH, unidades de potencia de 1995 a 96 años de fabricación, duras condiciones de trabajo. SJ, motores de 1997 a 2000 año de fabricación. SL, unidades modernas hasta 2004 año de fabricación. SM, motores nuevos producidos desde 2004. Motores diésel, CB, motores hasta el año de producción 1961, combustible con alto contenido de azufre. CC, unidades hasta 1983 año de fabricación. CD, unidades de potencia de 1983 a 1990 de fabricación. C, motores hasta 1990, hay una turbina. CF, CG4, motores de 1990, 1998 años de fabricación, hay una turbina. Ch4, unidades de potencia a partir de 1998, las normas de EU. CI4, motores modernos, equipados con válvula GR. CI4 más, motores modernos, equipados con válvula GR, turbina, normas estadounidenses. Clasificación ASEA. Según esta clasificación, se tiene en cuenta la resistencia al desgaste del lubricante. Por lo tanto, cuando se opera la central eléctrica, el rango de temperatura de funcionamiento varía en un límite muy amplio, de 80 grados a 150 grados. Si el aceite utilizado no es resistente, una vez alcanzada la alta temperatura, simplemente empezará a perder su viscosidad y a rodar por las partes de la cadena cinemática que debe proteger. La clasificación de la CEA prevé el uso de un índice de 2 dígitos, una letra, A, motores de gasolina, B, motores diésel. Un número, colocado después de la letra, indica las propiedades del aceite. Cuanto mayor es el dígito, mejor es el aceite, marcas A1, A5, B1, B5, de bajo consumo, A2, A3, B2, B3, B4, para uso en coches convencionales. Lubricante 0W40, decodificación, ventajas. El aceite de motor 0W40 es un material consumible para todas las estaciones, cuyas características permiten utilizarlo en cualquier época del año, tanto en verano como en inviernos rigurosos. Según la clasificación SAE, su valor se descifra de la siguiente manera: aceite sintético para todas las estaciones, temperatura A, la que el aceite dejará de cumplir sus características y el funcionamiento posterior de la unidad motriz rozará el riesgo de avería. Especialmente en el arranque en frío, 40 grados C, temperatura máxima a la que el aceite no perderá sus características, más 40 grados C, lo que lo caracteriza como un líquido para climas cálidos. La prueba del aceite de motor SA0W40 demostró que el producto cumple los estrictos requisitos de las plantas motrices modernas y presenta las siguientes ventajas principales: cuenta con recomendaciones para su uso en cadenas cinemáticas de la mayoría de fabricantes de automóviles, lo que evidencia el éxito de las pruebas realizadas en centros de ensayo y laboratorios de empresas. Posee excelentes características de rendimiento obtenidas gracias a los últimos desarrollos innovadores, fácil arranque del motor independientemente de la temperatura ambiente del aire, alto rendimiento económico gracias a las mínimas pérdidas por fricción, máxima protección eficaz contra el desgaste del motor, proporcionada por la alta calidad del fluido base y la presencia de aditivos de alto nivel. Buenas características de limpieza, que permiten mantener limpia la planta motriz, resistencia a los procesos de oxidación, proporcionada por una base de alta calidad, neutral impacto del oxígeno sobre ella. Bajo contenido en cenizas del producto, lo que impide la formación de grandes cantidades de hollín. El aceite de motor 0W40 es un producto excelente que se puede utilizar en cualquier condición climática de nuestra región.
Se adaptará perfectamente a cualquier central eléctrica, gracias a la base de calidad, que hace que el líquido sea universal para todas las condiciones de funcionamiento y a la presencia de buenos aditivos y componentes. Sin embargo, a la hora de adquirir este tipo de lubricante, es necesario sopesar todas las peculiaridades que se pueden encontrar durante su funcionamiento. Por ejemplo, al utilizar el aceite en motores nuevos, el líquido se mostrará perfectamente y revelará todo el potencial de la unidad. Mientras que en un motor desgastado, o en un motor de antigua modificación, su uso será indeseable.